el primer caso práctico. El 30 de noviembre, Avellaneda y Ramírez S.A. solicita un pagaré en el Banco Continental por 250.000 pagaderos en 120 días con una tasa de interés de 15% anual. El banco le deposita el importe en su cuenta corriente 02109. Los intereses equivalen a 12.500. Analicemos en este momento. ¿Cuánto recibió de préstamo? 250.000. En el momento actual la obligación es por 250.000. Vemos aquí obligaciones financieras, pero las obligaciones financieras, ¿qué se incluye? Se incluye aquí los intereses. 250.000 más 12.500 serán igual a 262.500. Y aquí vemos los 262.000. ¿Realmente debemos 262.500? En el momento actual no, en el futuro sí. En el momento actual mi obligación, ¿cuánto es? 262.500 deducido, ¿qué cosa? Los intereses diferidos, aquellos que se van a convertir en gasto cuando en los ejercicios siguientes, cuando transcurra el avance del tiempo. Entonces 262.500 menos 12.500, que son los intereses diferidos, será mi obligación. Entonces indiquemos 45, 262.500, la obligación que yo recibo, y más los intereses o lo que yo voy a pagar cuando en el futuro. Lo que he recibido, ¿cuánto es? 250.000, y los intereses no devengados o los intereses diferidos será 12.500. Esta es la forma del registro contable. Pero cuando quiera presentar en el balance, supongamos que esta sea la única operación, indicaré pues efectivo y equivalente de efectivo 250.000, y en el pasivo obligaciones financieras 250.000, la diferencia de los 262.500 menos los 12.500. De acuerdo. Llegado a los 120 días, mi pasivo sí será 262.500. ¿Por qué? Porque tendré la obligación de pagar, incluidos los intereses, por haber llegado a esta cantidad de días. ¿De acuerdo? Bien. El siguiente caso práctico, la empresa de servicios Forever, constituido el 1 de julio del 2009, ha adquirido el 2 de enero del 2010 un activo fijo equipo de cómputo por 22.000. Bien, respecto a la depreciación del equipo de cómputo, se ha evaluado que la vida útil del mismo se ha concluido que este debe ser depreciado en base al valor de recuperación, que es de 3 años. Como habíamos dicho, de acuerdo a la NIC 16, respecto a la depreciación, es la distribución sistemática del costo durante la vida útil del activo. En este caso, ¿cuánto es la vida útil del activo? 3 años. Y como vamos a utilizar proporcionalmente en los 3 años o de forma similar en los 3 años, aplicamos el método de línea recta. Entonces, si yo espero recuperar el activo en 3 años, o espero utilizar el activo durante 3 años, depreciaré en este tiempo estimado. Sin embargo, para efectos tributarios, las normas del impuesto a la renta, en su caso el artículo 22 del reglamento de la ley del impuesto a la renta, me permite o me indica que los equipos de cómputo deben ser depreciados en un máximo de 25%, que esto equivale a ¿cuánto tiempo? A 4 años. La tasa impositiva del impuesto a la renta es de 30% y la participación de los trabajadores es de 5%. Para efectos contables, debido a que el costo es 22.000, lo voy a depreciar durante 3 años, sin entre 3 tenemos a ¿cuánto? A 7.333 cada año. La depreciación contable del ejercicio o como gasto del ejercicio es 7.333 en el primer año, que para nuestro caso es el 2010. La depreciación tributaria, 22.000, para este caso será el 25%, o sea, 100 entre 4, 25%. Y será 22.000 por el 25%, son 5.500. En el ejercicio del 2010, la depreciación tributaria será 5.500 y la depreciación contable será 7.333.
hay un exceso de depreciación de 1833. Este exceso de depreciación es de la comparación de lo contable y lo tributario. Los 1833 no me van a aceptar como gasto para efectos tributarios. Sigamos aquí. Entonces, se pide determinar el impuesto a la renta diferido y participaciones de los trabajadores diferidas para el año del 2010, sabiendo que la empresa obtuvo una utilidad de 7.167 y que además ha tenido que pagar sanciones administrativas por un valor de 500. Esa utilidad de 7.167 vamos a indicar que es la utilidad según el balance de comprobación o la utilidad antes de participaciones o impuesto a la renta, que sería lo mismo. Lo primero que vemos aquí es las sanciones administrativas por 500. La diferencia permanente es aquella diferencia que nunca es aceptado como gasto o como ingreso para efectos tributarios. Lógicamente para efectos contables sí, pero para efectos tributarios nunca va a ser aceptado. Como nunca va a ser aceptado, nunca no vas a diferir, sino todas las diferencias las vas a aplicar en ese ejercicio. Si nunca será aceptado en los siguientes ejercicios, tú no tienes por qué diferir. Solo tienes que ajustar a la base imponible, tanto contable y tanto tributaria. En cambio, una diferencia temporal, tú la vas a recuperar cuando en los siguientes o siguiente ejercicio. Por eso que tú lo difieres. ¿De acuerdo? Entonces ajustamos, ahí está la diferencia permanente, ¿de acuerdo? Entonces, para nuestro caso, si queremos aplicar a la realidad del país, las sanciones administrativas aplicables por el sector público nacional en el país no son deducibles para efectos de determinar la renta. Esto está en el artículo 44 de la Ley del Impuesto a la Renta, en su inciso C. ¿De acuerdo? Entonces esa es la que estamos considerando y estamos en este caso reparando o en todo caso ajustando a la base contable y a la base tributaria. Los 1833 que vimos en la diapositiva anterior es una diferencia ahora sí temporal. ¿Por qué temporal? Si vamos a regresar aquí, vamos a indicar en la diapositiva anterior, para efectos contables finalizado el año, el 31 finalizado el 31 de diciembre del 2010, contablemente será igual al costo menos la depreciación contable. ¿Cuánto es el costo? 22.000. ¿Menos cuánto? Menos 7.333. Ese va a ser mi valor contable. Pero mi valor para efectos tributarios será igual a ¿cuánto? A 22.000. Pero no le voy a deducir 7.000, sino 5.500. Entonces hay una diferencia temporal. Coincide en este caso por 1833, solo por ser el primer año coincide. Entonces mi diferencia temporal, ¿cuánto va a ser? 1833. Recuerden que la diferencia temporal viene a ser la diferencia de que del valor contable y del valor tributario para efectos que tienen efectos contables y que tienen efectos tributarios. La diferencia de la base contable y de la base tributaria de los activos y pasivos, en este caso del estado de situación financiera. Y aquí hemos visto por qué la explicación de esta diferencia temporal. Siguiendo con el caso práctico, como para efectos tributarios no me aceptan los 1833, ¿de acuerdo? Porque no me aceptan como máximo para efectos tributarios, me aceptan el 25%, más allá del 25% ya será ¿qué cosa? En este caso no es gasto, hay que reparar. Y aquí tenemos 1833 que hemos visto en la diapositiva anterior. Valor contable, esto no es valor contable, esto es la renta neta. La renta neta contable 7.667 y la renta neta tributaria 9.500. Se aplica la participación 5% tanto al valor contable, tanto a la renta neta contable y a la renta neta tributaria. Tenemos 383 y 475. La diferencia, ¿cuánto tenemos aquí? 92. Las participaciones vienen a ser un gasto, ¿de acuerdo? Las participaciones vienen a ser
gasto y deducimos las participaciones, ¿de acuerdo? Y luego de deducir las participaciones le aplicamos la tasa del 30%. Y en este caso, ¿cuánto tenemos? Para efectos contables 2.185 y para efectos tributarios 2.708. Diferencias en el impuesto a la renta 523. Efectuamos el registro, efectuamos los registros. La participación de los trabajadores corrientes, ¿qué implica eso? O sea, para efectos de tipo legal. Y para efectos de tipo legal, vemos que es lo tributario legal 475. Y la participación de los trabajadores diferidos, y en este caso que vemos, 92. ¿Producto de qué? De la diferencia temporal. Tenemos 9, 2, aquí está. La diferencia entre ambos, ¿cuánto nos da? 9, 2. Siguiente, 2708 igual, que tenemos aquí, y 523 igual, que es por el diferido. Lo que tenemos que pagar aquí a la Administración Tributaria SUNAT, bajo sus normas, bajo sus reglas, 2708. Pagar a los trabajadores bajo las normas legales de participación a los trabajadores, ¿cuánto es? 475. ¿Y qué más tenemos? ¿Qué cosa más es lo que tenemos? El impuesto a la renta diferido. ¿Cuánto tenemos aquí? Veamos. El impuesto a la renta diferido. Aquí lo vemos, 523. Y participaciones diferidas, 92. Este sería el registro contable. ¿De acuerdo? Simplemente habría que agregar, esto será hasta el ejercicio del 2010. A partir del ejercicio del 2011, este caso práctico será mucho más sencillo. ¿Cómo ya sería? Las participaciones, como ya serían en este caso, aquí serán pues 475 y aquí también serán 475. Ya no habría, en este caso, participaciones diferidas. ¿De acuerdo? Entonces ya no habría la cuenta 872, participaciones a los trabajadores diferidas. Ya no habría tampoco 372, participación de los trabajadores diferidas. 872 no hay, volvemos a repetir, 372. ¿De acuerdo? Entonces desaparecerían estas subcuentas. Entonces, caso práctico en este caso, como volvemos a repetir, sería mucho más sencillo. Lo que existiría sería participaciones de los trabajadores corrientes y ya no sería por 475 menos 92, sino simplemente todo sería, ¿qué cosa? 475. Igualmente ya no existiría estos 92. ¿De acuerdo? Y esto sería 45, 2078 y hasta 4. Bien. Ahora vamos a explicar la teoría respecto a las participaciones diferidas. Y volvemos a repetir, según resolución del Consejo Normativo 046-2011-F94 del 3 de febrero del 2011, precisa que el reconocimiento de las participaciones de los trabajadores en las utilidades, que lo hemos puesto PTU, determinadas sobre bases tributarias, deberá hacerse de acuerdo con la NIC 19, referido a que a los beneficios de los trabajadores, y no por analogía con la NIC 12, impuestos sobre las ganancias, o la NIC 37, provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes. Es decir, no debe reconocerse una participación de los trabajadores en las utilidades diferidas por las diferencias temporales que surjan de la base contable y la base tributaria de los activos y pasivos. Esta resolución entra en vigencia a partir del ejercicio del 2011, siendo opcional su aplicación en el ejercicio del 2010. Habría que agregar que habría que aplicarse la NIC 8 como un cambio, una política de contabilidad. Se tendría que aplicar.